El proceso de investigación es un proceso destinado a resolver inquietudes a partir de la recolección de análisis de datos. La mejor manera de conocer e incluso controlar nuestras vidas es investigando. La investigación produce conocimiento basado en datos que nos permite tomar decisiones más razonables, averiguar qué sucede más allá de nuestros propios ojos y tratar de predecir qué sucederá en el futuro. Hacer una investigación nos hace más libres. Por todo ello merece la pena investigar. La investigación requiere tiempo, recursos humanos y materiales y sobre todo conocer el proceso de cómo se lleva a cabo una investigación. Mostraremos el esquema del proceso de investigación. Podemos observar aquí lo que es la situación, problema de investigación, las preguntas de investigación, la identificación de indicadores, las fuentes primarias, el muestreo, la realización de encuestas, guardar y procesar los datos recolectados, análisis de los datos y la presentación de los resultados. El origen de toda investigación está en el problema o asunto. El problema, también llamado asunto, para no tener siempre una connotación negativa, es una situación concisa, relevante y contextualizada que interesa investigar. La pregunta de la investigación es aquello que queremos averiguar sobre el problema y es la fase más relevante de una investigación, ya que responderla será el objetivo o meta a conseguir. Posteriormente se identifican los indicadores que serán la forma en que se mide, cuantifica y se observan los fenómenos de interés. Una vez que ya sabemos qué medir, se necesitan recolectar los datos, los cuales pueden ser obtenidos a partir de las fuentes primarias. El investigador genera los datos. Una forma de generar los datos es mediante una encuesta por cuestionario para procesar, guardar y posterior analizar los datos. En algunos casos se usan programas estadísticos, sino de forma manual. El análisis de los datos se desarrolla según el tipo de variable y el número de variables a analizar. Las técnicas estadísticas para analizar una variable son tablas de frecuencia en su mayoría. El análisis de los datos tiene como meta responder las preguntas de la investigación e identificar tendencias. Una vez analizados los datos, deben presentarse los resultados de forma escrita y con ellos culminamos el proceso de investigación. Parece difícil, de verdad, en realidad es más sencillo de lo que parece, y para mostrar que investigar es un proceso entretenido y abierto para todo tipo de personas. Explicaremos el esquema del proceso de investigación. El origen de toda investigación está en el problema o asunto. El problema, también llamado asunto, para no tener siempre una connotación negativa, es una situación concisa, relevante y contextualizada que interesa investigar. La pregunta de la investigación es aquello que queremos averiguar sobre el problema y es la fase más relevante de una investigación, ya que responderla será el objetivo o meta a conseguir. Posteriormente se identifican los indicadores, que serán la forma en que se mide, cuantifica y observan los fenómenos de interés. Una vez que ya sabemos qué medir, se recolectan los datos, los cuales pueden ser obtenidos a partir de las fuentes primarias. El investigador genera los datos. Una forma de generar los datos es mediante una encuesta por cuestionario. Continuando con el esquema del proceso de investigación, tenemos que para procesar, guardar y posteriormente analizar los datos,
En algunos casos se usan programas estadísticos, sino de forma manual. El análisis de los datos se desarrolla según el tipo de variable y el número de variables a analizar. Las técnicas de estadísticas para analizar las variables son tablas de frecuencia en su mayoría. El análisis de los datos tiene como meta responder las preguntas de investigación e identificar tendencias. Una vez analizados los datos, debe presentarse los resultados de forma escrita y con ello culminamos el proceso de investigación. Parece difícil, de verdad. En realidad es más sencillo de lo que parece. Y para mostrar que investigar es un proceso entretenido y abierto para todo tipo de personas. Tipos de métodos de investigación y sus principales técnicas de investigación. El método es la parte del proceso de investigación centrada en cómo se responderá a las preguntas de investigación. Detrás de los métodos hay una serie de paradigmas y teorías que señalan la fortaleza de cada uno. La decisión de optar por un método u otro depende de los objetivos de la investigación, los datos disponibles y obviamente de los recursos disponibles para llevar a cabo un tipo de investigación a otra. Estos métodos de investigación también se conocen como enfoques de investigación. Al que nos vamos a referir en este curso de ampliación es el método cuantitativo. Aquí se puede mostrar en la lámina que son dos tipos de método, el cuantitativo y el cualitativo. Pero para este caso nos vamos a referir al método cuantitativo. Método cuantitativo. La investigación cuantitativa es aquella investigación en la que se realiza un análisis y estudio de la realidad objetiva mediante el establecimiento de mediciones y valoraciones numéricas que permitan recabar datos fiables con el propósito de buscar explicaciones contrastadas y generalizadas, fundamentalmente en el campo de la estadística. Tenemos aquí la definición de Hernández, Fernández y Batista en el 2014 refleja la necesidad de medir y estimar magnitudes de los fenómenos o problemas de investigación. Además, el investigador plantea un problema de estudio delimitado y concreto sobre el fenómeno. Sus preguntas de investigación versan sobre cuestiones específicas. La investigación cuantitativa está enfocada principalmente en el conteo de la clasificación de los datos particulares para la construcción de modelos estadísticos que explican los fenómenos observados. Particularidades del método cuantitativo. Las particularidades vienen siendo las características que este método posee. Debemos observar las siguientes características. Está basada en el positivismo lógico, que pretende encontrar leyes que expliquen la realidad. También están dirigidos a datos medibles y confiables. Suele usarse para objetivos de explicación, porque normalmente es un problema y tenemos que explicarlo. Buscan la relación entre los fenómenos. Los fenómenos vienen siendo las variables, la variable independiente y la variable dependiente, causa y efecto. Están enfocados en los resultados y se trabaja con números, con muestras representativas. Los resultados son generalizables y la población inferencia generalizable también. Cuando nosotros hablamos que trabajamos con muestras, es que todo trabajo cuantitativo nos hace en su reseña metodológica la población y la muestra. Entonces, nosotros tomamos una pequeña muestra, vamos a suponer la población es de 500 personas, ¿verdad?, de estudiantes.
Esa es una población, ¿verdad? De un liceo, por decirle algo, o de una unidad educativa. Entonces tomamos una muestra que viene siendo 40 alumnos del grado tal o del semestre tal, para nosotros poder trabajar, ¿verdad?, con esos resultados y esas generalidades. También el paradigma cuantitativo tiene muchos casos, son muchos los casos, ¿verdad?, que se presentan allí. Análisis estadístico, aquí hablamos que vamos a aplicar la estadística descriptiva y la estadística inferencial, pero para nuestro caso, que normalmente los investigadores utilizan la estadística descriptiva, describir, identificación de las tendencias. Aquí vamos a identificar en el paradigma cuantitativo las tendencias, las comparaciones de grupos, relaciones entre variables, ¿verdad? Cuando nosotros relacionamos grupos, por decirte, hombres y mujeres, eso es una relación de grupos. Estudiantes de la carrera Ingeniería Civil, Ingeniería Agronómica, esas son relaciones, son comparaciones, porque estamos comparando, ¿verdad? También relacionamos las relaciones entre las variables. Las variables en un trabajo cuantitativo, en una investigación cuantitativa, se relacionan, siempre están relacionados. Y los datos, pues por supuesto, son numéricos. Todos los datos que aquí se arrojan son numéricos. ¿Cómo definir un problema de investigación? El primer paso en una investigación es definir un problema de investigación y el segundo paso es construir una pregunta de investigación a partir de un problema de investigación. El problema de investigación es aquello que ya sabemos que ocurre y que la pregunta de la investigación es aquello que queremos averiguar o saber. El problema de la investigación y la pregunta de la investigación interaccionan durante toda esta fase inicial, hasta que logramos definir y delimitar el problema y seguidamente logramos formular la pregunta de investigación. Hacer preguntas al problema nos ayuda a definirlo y delimitarlo. El problema de investigación. ¿Cómo pasar de situaciones o ideas generales a un problema de investigación definido y delimitado? Alrededor de nosotros suceden cientos de situaciones, como tráficos de droga, absentismo escolar, prostitución infantil, elecciones presidenciales, elecciones municipales, felicidad, asistencia de los estadios de fútbol. Algunas de estas situaciones nos interesa investigarlas para aumentar el conocimiento o para encontrarles una solución. La solución son ideas muy generales que debemos ser definidas y delimitadas para encontrar el problema específico a investigar. Hemos de transformar las situaciones o interés general en un problema de investigación definido y delimitado. Pero para ello seguiremos un protocolo de 2 grandes pasos. El primer paso es realizar una descripción amplia de la situación que observamos o conocemos. Hay que hacer una lista de todos los problemas que detectamos en esa situación mediante un análisis de los actores implicados, cuáles son los síntomas, visiones, perjuicios, factores causales, posibles consecuencias y aspectos del contexto, experiencias, teorías sugerentes. Son también útiles en estas descripciones imágenes, videos, observaciones directas de las situaciones, conversaciones con personas implicadas, con expertos, revisión de literatura sobre la situación y los problemas detectados. Por ejemplo, si la situación que nos llama la atención es que hay muchos mendigos en la calle, el siguiente paso para realizar la descripción es conocer qué políticas existen para solucionar el problema y que se ha investigado sobre las personas sin hogar. ¿Qué otros problemas hay
¿Qué otros problemas hay asociados a la mendicidad, como el alcoholismo, la soledad o las redes informales? ¿Qué otros actores implicados hay alrededor de esta situación, como situaciones de apoyo, instituciones de apoyo, familias, comerciantes? Además, cabe conocer qué piensan los mendigos, qué opinan los expertos y por qué la gente los ayuda o no. Una vez que ya tenemos más conocimiento de la situación, hemos de realizar una lista de los posibles problemas a investigar. Por ejemplo, el descontento de los comerciantes con los mendigos, la alta solidaridad entre los mendigos de una misma zona, las políticas para mejorar la salud de los mendigos y esta lista de problemas puede ser lo más extensa que se desee. Pero el siguiente paso se irá definiendo y delimitando estos problemas, detectando para finalmente seleccionar el problema en que nos centramos en la investigación. Definición y delimitación del problema de investigación. Tenemos 7 aspectos que debemos considerar. La delimitación conceptual. Hay que definir el problema de forma concisa. Para ello nos hemos de preguntar cómo se denomina este problema y de qué forma se clarifica qué investigar. El segundo aspecto vendría siendo la relevancia del problema. Hay que señalar por qué este problema es importante investigarlo. Un tercer aspecto son las aplicaciones. Hay que exponer qué posibles aplicaciones prácticas, teóricas, académicas tiene y que investigar este problema. Un cuarto aspecto vendría siendo la delimitación física geográfica. Hay que saber dónde ocurre este problema y dónde interesa investigarlo. Un quinto aspecto, la delimitación temporal. Hay que exponer cuándo ocurre este problema. Un sexto aspecto, los antecedentes o antecedentes. Este aspecto hace referencia a las investigaciones previas realizadas sobre el problema a investigar, investigaciones de otros países y de otros años. Y por último, la formulación interrogativa. Hay que interrogar el problema sobre las causas, consecuencias, posibles soluciones, comparaciones con otros lugares u otros momentos del tiempo. ¿Cómo saber si el problema está bien definido y delimitado? Para que un problema de investigación esté bien definido y delimitado, debe cumplir con las siguientes condiciones. Conciso, el problema debe estar claramente expuesto de forma escrita y debe poder ser entendido al leer su exposición. Segundo, relevante, el problema debe tener una importancia para que valga la pena invertir recursos en adquirir conocimientos sobre ello. Esta relevancia puede ser muy relativa y subjetiva. Por ejemplo, puede parecer más importante estudiar la pobreza que los espacios de ocio en los parques. Sin embargo, la relevancia de una investigación viene determinada por la exposición de los riesgos, de los costos, de las ventajas, extensiones y posibles contribuciones de la investigación. Es la sección donde se vende nuestra idea de investigación. Contextualizado. El problema debe estar definido en espacio, tiempo y antecedente. La exposición de estos aspectos es lo que otorga una visión específica y al tiempo integral de lo que se quiere investigar. El específico se recomienda que el problema de investigación sea algo concreto, ya que las investigaciones deben ser alcanzables y tratar de abarcar demasiado. Es uno de los principales errores a la hora de definir y delimitar el problema de investigación. ¿Cómo formular preguntas de investigación?
La pregunta de investigación es la meta que buscamos responder y será nuestra guía durante todo el proceso de investigación. Es mejor perder días, semanas o meses buscando una pregunta de investigación. Si la pregunta de investigación cambia, una vez iniciada la investigación, debemos reiniciar la investigación y volver a revisar el problema, las teorías y la revisión bibliográfica. Este vendría siendo el primer paso para comenzar una investigación y es un reto por el que pasan todos los que inician una tesis, proyecto e informe de investigación. No podemos comenzar a redactar o preparar un proyecto de investigación si no tenemos preguntas de investigación identificadas. No podemos escoger técnicas, teorías o datos si no tenemos preguntas de investigación. Y si no tenemos identificada una pregunta de investigación, divagaremos y perderemos mucho tiempo y energía.